Este video es la segunda parte de nuestra enseñanza sobre la palabra el cuerpo, principalmente en la manera en que aparece en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versos 22 y 23. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. No vamos a perder el tiempo revisando la primera parte. Solo vamos a decir que empezamos a examinar las diferentes aplicaciones que se encuentran en las escrituras de la palabra el cuerpo. También hemos señalado que en la manera en que aparece la palabra cuerpo en el capítulo 12 de la epístola a los Corintios, es una ilustración, es una figura de un cuerpo, cualquier cuerpo humano que el apóstol Pablo usa para ilustrar la diversidad y la unidad de los dones espirituales que se dieron en aquel tiempo por un mismo espíritu, es decir, por el Espíritu Santo. Pero encontramos también que el cuerpo de Primera de Corintios capítulo 12 tiene diferentes características en contraste. Noten esto, en contraste al un solo cuerpo que el apóstol menciona en la epístola a los Efesios, por lo cual no se refiere a la misma cosa, pero el apóstol Pablo también nos da la razón y nos explica que no está hablando de la misma cosa en esas dos epístolas. Así que volvamos a 1 Corintios capítulo 12 para retomarlo un poco más y veamos esa distinción. Veamos los dones espirituales que se les dieron en aquel tiempo a los creyentes. En 1 Corintios capítulo 12 versos 9 al 11 dice: a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como ven, volvemos de nuevo con el un mismo Espíritu y con la diversidad de dones que tenían. Esto ya lo explicamos en la primera parte de esta enseñanza. Pero noten con mucho cuidado la traducción de sus versiones. Cualquier versión que ustedes tengan, noten la traducción del verso 12. Las versiones lo traducen de la siguiente manera. Dicen: porque así como el cuerpo, ¿cuál cuerpo? Cualquier cuerpo humano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Notaron esto? ¿Qué quiso decir el apóstol cuando dijo originalmente, así también Cristo? Muchos inmediatamente piensan que se refiere al Cristo nuestro Salvador personalmente, pero examinemos esta palabra Cristo aquí. ¿En qué modo o en qué forma se menciona la palabra Cristo aquí? Noten esto y miren a sus pantallas, por favor, miren a sus pantallas. Si estuviéramos leyendo el original, dice: así también el ungido. Y el ungido son todas estas personas que tienen la unción. El ungido se refiere a todas estas personas que tienen la unción. De la misma manera que el apóstol Juan dice
la unción que vosotros recibisteis. Ustedes tienen la unción y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Es exactamente el mismo sentido en 1 Corintios capítulo 12, verso 12. En otras palabras, dice, así también esta multitud ungida, así también esta multitud de creyentes que tienen la unción. Aquí en ninguna manera se refiere a la persona del Cristo, sino que se refiere a esta multitud de personas, a los corintios que habían recibido esta variedad de dones espirituales. Esa era la unción que habían recibido. Y el verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, noten esto, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio, noten esto de nuevo, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora les pregunto, ¿acaso han leído ustedes lo que dijo el apóstol en el capítulo 10 de esta misma epístola? No, me imaginé que no han leído, pero veamos lo que le dice a estas mismas personas, a los corintios. En el capítulo 10, verso 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, ¿cuáles padres? Los padres de los israelitas, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuál mar? El mar rojo, cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Y todos en Moisés fueron, noten esto, y todos en Moisés fueron bautizados, bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos, noten esto de nuevo, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahí lo tienen. Esto que dijo aquí el apóstol es lo mismo que menciona en el capítulo 12, verso 13. Veamos lo que dice. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta es la bebida espiritual que mencionó en el capítulo 10, verso 4. Y también dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Notaron eso? ¿Qué significa todo esto? Ya lo había mencionado en el capítulo 10 que se refería a aquel bautismo que tuvieron en el Mar Rojo, cuando fueron bautizados en Moisés. Y cuando fueron bautizados en Moisés, entraron al desierto y bebieron la bebida espiritual y tuvieron manifestaciones. Pero nada de esto comprueba absolutamente nada acerca del misterio que fue revelado acerca del cuerpo, el cual es la asamblea de la epístola a los Efesios. ¿Están notando ustedes la distinción? ¿Están notando la diferencia? Y aferrarse a que sí se refiere al mismo cuerpo es aferrarse a algo que Dios aún no había revelado cuando la epístola a los Corintios fue escrita. Pero volvamos a 1 Corintios capítulo 12, versos 19 en adelante, para ver otra distinción del uno y del otro. Noten lo siguiente, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros,
pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo, ¿notaron eso? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, ¿notaron eso? Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. ¿Se están dando cuenta? Si no tenemos cuidado con lo que leemos, inmediatamente alguien dirá, no, 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 yo creo que está hablando del mismo cuerpo que en Efesios. Mi respuesta es, lee de nuevo. Dice aquí que algunos de los miembros de este cuerpo son el ojo, la oreja, el olfato. Todos estos son miembros de la cabeza. Al contrario, en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, se nos dice que solo el Cristo es la cabeza del cuerpo. Solo el Cristo es la cabeza del cuerpo. En Efesios, la cabeza no es el Cristo con los miembros, sino el Cristo solo es la cabeza del cuerpo. Como ven, están revolviendo todo terriblemente cuando tratan de aplicar a 1 Corintios capítulo 12 algo que Dios aún no había revelado. Y si quieres escuchar la conclusión que nos da el apóstol Pablo acerca de estos dones sobrenaturales, te sugiero a que escuches la primera parte de esta enseñanza, porque en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 3, el apóstol dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, es decir, el don de profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, el don de conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿A qué se refiere el apóstol al decir estas cosas? El apóstol Pablo está acabando con la idea, está acabando con la idea equivocada de que porque tenían los dones sobrenaturales, se sentían lo máximo, eran lo último. No, les dice el apóstol Pablo, no. Estos dones les fueron dados para un propósito en particular. ¿Cuál fue ese propósito? En 1 Corintios capítulo 14, verso 21, el apóstol nos dice, en la ley está escrito, en otras lenguas, es decir, con el don de lenguas y con otros labios, es decir, los labios de los gentiles. Hablaré a este pueblo. ¿Cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Pero la nación de Israel no fue provocada a celos, y se fueron y entraron a su ceguera espiritual completamente, y con ellos los dones sobrenaturales empezaron a cesar y se acabaron, se terminaron, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor.
A continuación, pasemos a lo positivo, porque no podemos perder todo el tiempo en lo negativo. Pasemos a la epístola a los Efesios. Esa epístola fue la primera de la prisión del apóstol Pablo. En esta epístola, el apóstol nos presenta algo nuevo. Nos presenta la revelación del un solo cuerpo. Veamos que en Efesios capítulo 1, verso 16, el apóstol introduce este nuevo aspecto del un solo cuerpo por medio de una oración. En los versos 16 al 19, el apóstol orando dice, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Te pregunto, ¿tú sabes cuál es la esperanza a que Él te ha llamado? Y estaba orando para que sepan cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Te pregunto, ¿tú sabes cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Y estaba orando, el apóstol estaba orando para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Te pregunto, ¿tú sabes cuál es la grandeza de su poder? Estas preguntas y esta maravillosa revelación del misterio del un solo cuerpo estaremos examinando en la tercera parte de esta enseñanza. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Y si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.